en nuestro espacio de entrevistas de hoy nos acompaña la doctora Zobeida Aragundi, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, con quien tenemos importantes temas que abordar, y entre ellos uno que está muy en boga y que lamentablemente no deja de ser noticia a nivel nacional, como es el repunte de los casos de femicidio en el Ecuador. Mi querida doctora, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa, y buenos días a la teleaudiencia también. En primer lugar, muchas gracias por el espacio, pero en primer lugar me gustaría indicar que yo pertenecía al Consejo de la Judicatura Transitorio. Perfecto. Sí. Doctora, y entiendo que usted es una defensora permanente de los derechos de la mujer, está en contra de la violencia de género, y en ese sentido sabemos que tiene información de primera mano respecto de las estadísticas de femicidio. ¿Qué es lo que revelan estas estadísticas al momento en el Ecuador cuando se hizo una reforma a la ley precisamente buscando contrarrestar esta violencia de género? Al fin y al cabo, ¿se ha conseguido aquello? Bueno, nuestra militancia de toda la vida ha sido a favor de los derechos humanos y entre ellos de los derechos de la mujer y contra la violencia de la mujer. Violencia que se manifiesta de distintas maneras. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y la más grave y atroz de las expresiones de violencia contra la mujer, como es el femicidio. Y dentro de este marco, por supuesto, nuestro accionar durante el transitorio en el Consejo de la Judicatura, se comenzó la implementación de la ley orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer y en el ámbito familiar. ¿Qué resultados ha dado aquello? En este sentido, la ley trae algunas diferenciaciones específicas que debe hacerse en estos procedimientos especiales. Por ejemplo, las unidades judiciales especiales, donde solamente las juezas de violencia y jueces con especialidad en violencia ya no tienen que ver solamente las contravenciones como antes de la ley, así decía, sino que ahora también tienen que abocar conocimiento de los delitos, de todos los delitos que ya hablé, toda la gama de delitos, y también del femicidio. ¿Cuánto ha ayudado ese cambio a nivel de que sean personas con una formación especializada en atender este tipo de denuncias? Bueno, muchísimo, porque la doctrina, la Constitución y los convenios internacionales demandan que estos casos de crímenes cometidos contra personas que están en situación de vulnerabilidad deben conocer los jueces especializados en unidades especializadas. Y es esto lo que se ha logrado. En primera instancia es un proyecto que tiene varias etapas. ¿En qué etapa nos encontramos? La primera etapa fue fortalecimiento de las unidades de violencia. La primera etapa fue implementar más jueces y juezas especializados en violencia. ¿Y hay con suficiente? Todo su equipo técnico. No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, desafortunadamente. Al asumir en el Consejo de la Judicatura Transitorio habían menos de 80 jueces especializados. ¿Cuántos hay en la actualidad? En la actualidad llegamos a 100, a un poco más de 100 jueces especializados. ¿Y cuántos son los que se requieren? Muchísimos más, pero el proyecto que se tiene en la tercera etapa se hablaba de 147 jueces especializados con todo su equipo técnico, médicos, legistas, psicólogos, visitadoras sociales. ¿Estamos hablando de más de 140 a nivel nacional? A nivel nacional, nivel nacional, y no es suficiente. Ahora, doctora, estamos hablando de que este proyecto, esta iniciativa que se está impulsando tiene varias etapas. Me dice que se ha comenzado por la primera. ¿Cuántas etapas comprende y en qué tiempo se proyecta podrían estar implementadas a efectos de poder brindar las garantías para que las mujeres que en un momento determinado son víctimas de la violencia de género, que puede degenerar desgraciadamente en la muerte a través de los casos de femicidio, puedan encontrar allí respuesta a sus demandas y a sus necesidades? El proyecto contemplaba 3 etapas. La primera etapa se logró dentro de todas las limitaciones que nos tocó vivir en el Consejo Transitorio, pues usted recuerde que el Consejo de Participación Ciudadana coartó la competencia de designación de personal. Dentro de todo eso, potencializando lo que se tenía en ese momento, se logró cumplir en un 30% el proyecto, pero el proyecto tiene la etapa para el 2019 totalmente financiada. Ahora, $6 millones totalmente financiada, a costo de un gran esfuerzo, no de quien le habla, sino de personal especializado dentro del Consejo de la Judicatura y demás estamentos.
Ese presupuesto abarca para contratación de médicos legistas, psicólogos, trabajadoras sociales, jueces y juezas especializados. Ahora, no conozco al momento, perdón, en qué estado está la implementación. Perfecto. Pero quedaron las simientes, quedaron el inicio, quedó un principio que ojalá aspiro, y conociendo la buena voluntad y la sensibilidad de las personas que ahora integran el Consejo de la Judicatura, estoy segura que se va a potencializar y a fortalecer este proyecto que quedó en firme. Doctora, en lo que tiene que ver con estadísticas, ¿cuáles son las más frescas que tiene usted con respecto a los casos de femicidio en el Ecuador y cómo estamos, no solamente a nivel de país, sino en relación a los demás de la región? Bueno, Ecuador es uno de los países más afectados por este fenómeno en el cono sur. Y en cuanto a las estadísticas, déjeme decirle que lamentablemente unas son las estadísticas oficiales que manejan pues la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, y otras las estadísticas que manejan las organizaciones de la sociedad civil. Si hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, a las que me pertenezco, podríamos decir que en lo que va del año 2018 tenemos 35 femicidios, 2019, perdón, ya se ha cometido 35 femicidios y esto es altísimo. ¿Cuál es la provincia o la ciudad con mayor incidencia? Bueno, Guayas y Pichincha sigue siendo, ¿no verdad? ¿Por qué razón esta diferencia? Porque desafortunadamente todavía no contamos con una implementación, como nos lo ordena la ley de la que hablamos, de un registro único de delitos, que desagregue la información por edades, por cultura, por territorio, por motivos. ¿Y eso por qué no se lo ha hecho? ¿Tal vez falta de presupuesto? Falta de presupuesto, falta de decisión política también. Fíjese usted que la ley trae pues situaciones extraordinarias, como por ejemplo que las medidas de protección ya no solamente son potestativas de los jueces y juezas de violencia. Ahora las medidas de protección pueden ser emitidas por los tenientes políticos, por ejemplo, de todo el país. Bien. Imagínense que se implementaría un universo de casi 800 plazas, donde hay cerca de 800 tenientes políticos, donde pueden dar ellos las medidas inmediatas de protección y salvar vidas. Doctora, también los consejos de protección municipales, ¿cómo no? los GAT, pero aquí yo tengo una preocupación, y es lo que comentamos, al menos aquí los colegas periodistas, cuando presentamos una noticia sobre el tema del femicidio, y probablemente muchos de nuestros televidentes van a coincidir conmigo, y quisiera, usted que está involucrada en el tema y en la defensa de los derechos de la mujer a propósito de la violencia de género, ¿hasta dónde funciona aquello de las medidas de protección? Y digo no sé si esta legalmente o jurídicamente sea catalogada como una medida de protección. Si mañana yo tengo un esposo que me agrede, que me golpea, que me violenta verbalmente, psicológicamente, y que me agrede también físicamente, y yo decido ir a poner la denuncia y pedir una boleta de auxilio, ¿verdad? Pero tengo la boleta de auxilio, ¿hasta dónde estoy realmente protegida? Porque cuántas veces no informamos de casos de mujeres que tienen la boleta de auxilio, pero que igual terminan degolladas, asesinadas, violentadas y muertas, ¿verdad?, por sus convivientes o por sus exconvivientes, porque en la práctica parece que aquello no funciona. ¿Qué está fallando para que esa boleta de auxilio brinde una verdadera garantía y seguridad a la mujer que se toma el trabajo de ir, de poner la denuncia? Le dicen, no callo, ok, voy, denuncio y pido una boleta de auxilio, pero no la protege. Así es, tiene usted razón. Lamentablemente, los números nos dicen que el 30% de los femicidios, por ejemplo, han ocurrido con una boleta de auxilio en la mano. Y es que el tema de la violencia contra la mujer y del femicidio, que es su forma más bárbara, más atroz de expresión, es un tema multicausal. Entonces también las soluciones tienen que ser múltiples. No es solo a nivel del sistema judicial o a nivel del sistema policial. Al sistema judicial ya ingresa, como decir, el fin del problema, ya resuelva la muerte de la persona. Imagínense. Pero son otros estamentos. Son otras de la sociedad. ¿Cómo validamos esa boleta de auxilio? Tiene que involucrarse totalmente. Por ejemplo, educación, cultura, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo social, oportunidades de acceder a una vida libre de violencia. Sin duda. Y cuando el sistema judicial, y en este caso, como ya le he dicho, que puede hacerlo también el sistema de las tenencias políticas y los centros de protección. Va a haber más personas involucradas en la sociedad para garantizar protección a la víctima. Claro, se amplía el territorio donde las personas, las mujeres o las víctimas de agresión y de violencia pueden ser protegidas. Y
Sí, tendría que tener una boleta y un policía pues a la mano, ¿no? Para ¿verdad? finalizar, y estas son las cosas que desafortunadamente no se dan. No el sistema, ocurre, el Estado todavía no responde en la medida que debe responder y a la hablando de solución Estado de este que no problema. responde o de servidores judiciales que pudieran no responder a las expectativas y necesidades que aquejan a la población, ¿qué opinión le merece este sonado caso del niño de Durán? Que el padre, ¿verdad?, a cambio de $40 lo ofrece a un agresor para que lo pueda violentar y agredir sexualmente. Los hechos no se consumaron, pero la madre fue y puso en primera instancia, hizo la bulla, al final no asienta la denuncia, pero como fue un caso obvio, dice que la fiscalía aboca conocimiento del caso, pero nunca ordena la prisión de los dos involucrados. Execrable me parece el delito del que está hablando, y también me parece que la Fiscalía no debería dirigir nada más su investigación hacia ese hecho aislado, porque esto seguramente forma parte de una red de pornografía infantil, nacional, internacional, que es la que está operando ya agresión a menores en los sexual. colegios, en las escuelas. De allí que tenemos casos de colegios donde hay 18 denuncias, donde hay 88 denuncias, donde hay 100 denuncias, 10 denuncias de agresiones abusos sexuales a menores. Sí. Entonces no debemos quedarnos nada más en el centro de una investigación de ese caso aislado. Esto ya merece de una vez por todas una investigación amplia, donde se trate donde se investigue y se llegue a determinar la influencia de redes internacionales de pornografías actuando en el país desde hace muchos años atrás. Doctora, la actuación del fiscal, el fiscal no pide, pues, no ordena la prisión, sino que la pide al juez. Sí. Y el juez también debe determinar si se merece o no. Pero ante un caso flagrante como ese, imagínese, sí, como que el fiscal se quedó dormido, por decirlo menos. Sí, al menos la autoridad debió garantizar el aislamiento del menor. Así y es. Garantizarle su protección integral y efectiva. Doctor, y no lo hicieron, en mi opinión, se falló allí. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, por sus valiosos y orientadores criterios respecto de estos dos temas que son muy delicados, muy graves y que, como usted bien señala, no podemos estar ajenos o cruzarnos de brazos. Ameritan de un análisis serio y de que se investigue a profundidad a efectos de poder dar soluciones reales. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Amigos televidentes, ha sido la doctora Zobeida Aragundi, una de las defensoras de los derechos de la mujer. Ella está en contra, como no podía ser de otra manera, de la violencia de género y demanda acciones concretas por parte del Estado ecuatoriano y de la justicia para precautelar nuestros derechos. Momento de una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.